y 18, 9 y 18 en Canarias. ¿Dónde tendré yo la cabeza? Mirando en la buena dirección. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas. Buenas noches. Era para comentar el olvido, o no sabemos cómo calificarlo, de los farmacéuticos sanitarios en el homenaje a los fallecidos por el COVID que ha hecho el gobierno. Se han olvidado de ellos, han brillado por su ausencia. Hemos estado desde el día 1 al pie del cañón y no contamos para nadie. No sé a qué se debe. Gracias. Bueno, la opinión de esta oyente en el 608-962-492, yo discrepo, pero tiene naturalmente la libertad para expresarlo e incluso el derecho a sentirse así. No me parece a mí que se haya dejado fuera a los farmacéuticos en ningún caso, pero bueno, no sé, puede que esté yo también equivocado, y en todo caso no suelo comentar las llamadas de los oyentes. Lo que pasa es que en algunos momentos, en alguna circunstancia, no puedo evitarlo, porque yo creo que sí se ha reconocido la labor de los farmacéuticos. Seguramente no en la medida o en la misma medida de quienes han estado directamente en primera línea de fuego, ¿no? Pero yo creo que sí, insisto, puedo equivocarme. En todo caso, le agradezco a esta oyente que haya expresado su disgusto, su decepción en el teléfono del programa, que ha llamado a la brújula, 608-962-492. Tertulia con Pedro Narváez, John Murer, Carina Sainz-Borgo, Chapo Apaolaza. Ya conocemos algunos detalles, vamos a empezar por ahí, algunos de los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, y que concluye que la pandemia supuso una grave alteración del orden público que justificaba el estado de excepción y no de alarma en el que se basaron las decisiones de gobierno. Argumenta el Constitucional en la sentencia que la restricción de derechos fundamentales entre marzo y julio de 2020 con el confinamiento fue de altísima intensidad y que supuso en la práctica una suspensión o vaciamiento de derechos fundamentales y no una limitación, que es lo que permite ese marco jurídico del estado de alarma. Por eso cree que ante esas circunstancias habría estado justificado que se hubiera decretado el estado de excepción, que sí habría permitido que se suspendieran derechos fundamentales. La ponencia, defendida por el magistrado conservador Pedro González Trevijano, defiende que se superó lo previsto en la norma de 1981 para el estado de alarma. A diferencia de el de excepción hubiera requerido control previo del Parlamento para aplicar el recorte de derechos a los ciudadanos. Continúa la sentencia que una opción diferente al estado de excepción llevaría a desfigurar la apuntada distinción constitucional entre los estados de alarma y excepción y a convertir la alarma en un sucedáneo de la excepción, pero no sometida a la previa autorización parlamentaria. Esa es la clave. La posibilidad de tomar decisiones con menos control en un caso que en otro. En los próximos días conoceremos los votos particulares de los magistrados que se opusieron. Hoy se ha difundido el de uno de ellos, el magistrado Cándido Conde Pumpido, de sonoro nombre, como gusta de evocar Chapo Apaolaza. Dice Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero, que la sentencia no resuelve, sino que crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a la crisis sanitaria, el estado de alarma. Estamos, y llevamos diciéndolo un par de días, estamos ante una discusión de tipo jurídico, técnico, que evidentemente trasciende a lo puramente judicial, porque entra en decisiones políticas, pero que a mi parecer ha sido elevado a la categoría de político por las reacciones de mal perdedor, por qué no decirlo, del gobierno ante todo esto, y alguna salida de pata de banco de alguien de Podemos que decía que bueno, esto vuelve a demostrar que la oposición, la justicia y tal, obviando que algunos de los votos
a favor de la sentencia o en contra de la sentencia se ha producido por parte de quienes no estarían alineados con las tesis del gobierno o de la oposición, sino al contrario. Es decir, por ejemplo, una de las personas que era partidario que votó en contra de esta sentencia, pues el magistrado Ollero, que ayer se expresaba aquí y que es conservador, que votó, a favor de que se hubiera aceptado el estado de alarma, sí, por tanto, en contra de la sentencia, me estoy leyendo yo otra vez, fue el señor Ollero, que votaría, no se alineó con el PP, sino más bien con el gobierno, y quien fue quien decidió el voto con su voto de, no sé si de calidad, pero al final fue el desempate, fue una magistrada elegida bajo la consideración o por la propuesta de Convergencia y Unió, que se supone que era progresista y votó en contra de la opción del gobierno. Quiero decir que ahí me parece que lo del juego político o la intencionalidad política del tribunal que algunos vuelven a buscar, pues me parece que está fuera de lugar. En todo caso, para salir ya de una vez de este jardín en el que me estaba metiendo, sí me gustaría conocer vuestras consideraciones en torno a lo que ha decidido la sentencia y, si queréis, enfrentándolo a lo que ha comentado Conde Pumpido. ¿Quién empieza? Venga, John. Venga, pues a mí me parece, la sentencia me parece que viene a dar la razón a los que de alguna manera sospechábamos en marzo, sin tener la formación jurídica, pero sí la formación cívica, sospechábamos de que faltaba rendición de cuentas democrática a la hora de tomar las medidas que se adoptaron. A mí me parece que se tomaron medidas extremas, como ha dicho el tribunal, una restricción enorme de los derechos fundamentales. Yo creo que no solo del de movimiento, sino que hubo otros derechos afectados, y me daba la impresión de que el gobierno había optado por una medida que le permitía actuar con un trazo grueso excesivo, sin tener que descender a detalles que hubieran permitido discriminar mejor, y que hubiera permitido que las personas disfrutáramos de unos mayores grados de libertad. Estamos hablando de que nos impusieron un confinamiento en el que podíamos salir muy poco durante el día y solo para actividades específicas. Ahora que conocemos la enfermedad, sí, a todo lo pasado después de la batalla todos somos generales, pero ya en ese momento había indicios de que había momentos al aire libre en el que era muy difícil infectarse, que los espacios verdes o los espacios deshabitados eran sitios perfectamente donde se podía estar perfectamente sin problemas. Bueno, en fin, que a mí me dio la impresión de que siempre hubo un abuso del trazo grueso, y me alegro de que este fallo del Constitucional, ajustado, sí, pero bueno, yo estaba leyendo hoy el voto de Conde Pumpido, este nombre tan musical que decís, y yo creo que él construye en su argumentación, él tilda de argumentación de baja calidad lo de la mayoría, pero su argumentación sí que es de baja calidad. Construye un hombre de paja para intentar destruir la posición contraria. Dice que la contradicción en la que cae la mayoría es que exige que se dicte un estado de excepción, que supone una restricción mayor de las libertades. Bueno, es que el voto de mayoría no dice eso. Lo que dice el voto de mayoría es que precisamente se ha recurrido para una restricción mayor de las libertades a un estado que jurídicamente no lo permitía. Pedro. Bueno, pero por lo menos Conde Pumpido forma parte del tribunal y puede decir y puede tener argumentos que que podemos estudiar, ¿no? Lo peor es cuando salen cualquier político que no tiene ni idea de derecho constitucional, ni tiene ni idea, como muchos de nosotros, yo el primero, ¿no? Me pongo por delante porque no entiendo mucho en la materia, quiero decir, puedo tener unas nociones cívicas, como decía John, pero nada más. Entonces, que lo diga todavía Conde Pumpido, podemos estar en desacuerdo, como dices tú, yo también pienso lo mismo que tú, pero que lo diga cualquier político, que lo diga gente del Congreso de los Diputados que no tienen ni puñetera idea ni han leído todavía la sentencia del Tribunal Constitucional, es lo que me parece fuerte, ¿no? Y además que emplean argumentos que son bastardos, porque lo que dice el Tribunal Constitucional, o al menos lo que yo entiendo, es que
está claro que había que hacer un confinamiento, pero lo que dice el Tribunal Constitucional es que no debía hacerse de esa manera, sino que que han conculcado derechos nuestros con una ley que no tenía que haberse aplicado, ¿no? Con el estado de alarma. Pero hay una cosa, Pedro. Y luego aquí además. Si no, sigues. No, venga, a ver, vamos a hacer una cosa. A mí me gusta siempre el debate y os pido que entréis y tal. Vamos a intentar hacer una primera reflexión, no muy breve, y después entraríamos en la discusión, y en la que sí os pido que no respetéis turnos, sino simplemente intención de palabra o incluso coherencia en un relato o en un toma y daca verbal. ¿Has terminado, Pedro? Sí. Vale, pues Karina. Venga. Yo quiero, cuando he escuchado a Pedro y tanto a Müller como al propio Juan Ramón hoy en el norte, es un tema que yo creo que tiene una valoración judicial, porque no se está diciendo que el gobierno ha hecho lo incorrecto, es que lo ha hecho bajo la forma que no corresponde. Sin embargo, es imposible sustraerse del debate político cuando ayer hay una actitud completamente ofensiva, es decir, ofensiva. Yo creo que es más ofensiva que la defensiva que se corrobora después, ¿no? Con las portavocías de algunos socios de gobierno. Y a mí lo que me llama la atención, y es que ahí voy a lo político, que es que la cuerda vuelve a reventar por lo más delgado, ¿no? Creo que es de subrayar el hecho de que siempre el Poder Judicial esté en un señalamiento constante y perpetuo, ¿no? Como eso de equiparar que la justicia le hace la oposición al gobierno, pues bueno, puedo comprender que es un argumento lo suficientemente exagerado como para imponerse por lo ruidoso que es, pero básicamente va en contra de la separación de poderes. Y ahí coincido con Pedro en el sentido de que hay nociones, ¿no? Hay nociones mínimas, ¿no? De la separación y cómo un poder puede de alguna manera controlar y fiscalizar otro. Aparte que a mí me llama la atención cómo queda el Parlamento aquí, porque cómo queda entonces la prórroga posterior al estado de alarma. Es decir, hay momentos en el que hay como un sumidero en el que se unen lo político y lo judicial. Chapu. A ver, aquí yo creo que hay un juego bastante pernicioso e inquietante, pero que es bastante sencillo, que consiste en la erosión de la justicia, y lo vemos muy claro en el Tribunal Constitucional. Es decir, desde que comenzó esta legislatura, el modus operandi viene siendo el siguiente. Cuando los tribunales fallan en la línea y a favor, dando la razón al gobierno, fortalecen al gobierno. Cuando fallan en contra, no debilitan al gobierno, sino que se establecen unos mecanismos de desprestigio de la justicia, por lo cual debilitan a la justicia. Es decir, esto es lo que se ha venido haciendo. Ahora mismo ha habido muchísimas cosas en contra del Constitucional. Se me ocurre el tema de la desjudicialización de Cataluña, que incluye que hubo una judicialización excesiva, el tema de la aplicación de los indultos como esperanza y concordia en contra de la venganza y el castigo, con lo cual se deja al Tribunal Supremo a los pies de los caballos, y todas estas cuestiones que van erosionando argumentalmente. Ahora mismo el argumento diría yo, no sé cómo explicarlo, no sé qué calificativo ponerle, de que el estado de alarma, o sea, contra el fallo del Constitucional, el estado de alarma salvó 450.000 vidas. Las mismas se hubieran salvado con el estado de excepción. Es un argumento que no vale, porque no vale. El Constitucional no se ha pronunciado sobre eso. Claro, pero es que este argumento lo ponen juristas y jueces que están en el gobierno. Es decir, que no es algo que no es una chatarra que te vendan las... Sí, la ministra de Justicia lo dijo. Ministra de Justicia. Rueda de prensa un puntina, irada. Sin preguntas, Juanra, sin preguntas. Sí preguntas, sí, eso es el viejo tema. Es la nueva moda. Y luego, pues eso constantemente, ¿no? Y luego el recurso de Podemos de que pues los órganos de la justicia y los tribunales están ocupados por una banda de chalaos, trasnochaos, vampiros, fachas, que son los jueces, ¿no? Y el hecho de que se diga que
no la necesidad de que haya que renovar los órganos judiciales, y eso lleva a una cierta renovación dentro de los miembros de los tribunales, de los jueces de los tribunales, no eso, sino que cuando se dice que este tribunal está caducado, cuando no te gusta la sentencia, en realidad lo que se está diciendo, que a mí me resulta muy inquietante, es que en algún momento el gobierno pondrá a otros jueces que fallen bien. Y eso, a mí... No sé. Ahí está el peligro, Chapo, que ahí está justamente el peligro, es lo que tú estás diciendo, porque en el fondo es algo tan grave que no lo puedes eludir, pero es como, no puedes dejar pasar ese tipo de comentarios, pero enlodan, e insisto, eran las churras y las merinas de las que hablaba hoy Juanra cuando empezó con el norte, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes desatender, porque siempre revienta por lo más delgado de la cuerda, y lo que tú dices, erosionar. Claro. Claro, porque piensan estos que hay un conciliábulo, como un garito donde los magistrados se reúnen para ver cómo chinchar a Pedro Sánchez, o qué, mientras se fuman un puro con un whisky en la mano. Vamos a ver cómo podemos decir que Pedro Sánchez está equivocado. Oiga, no, el contubernio, son señores Pedro. Muy preparados, sí, el contubernio, efectivamente. Y entonces, oye, pues si le ha salido mal la jugada, pues te ha salido mal. Entonces, encájalo bien. Y lo que tendrían que hacer ahora es ponerse manos a la obra y hacer lo que no han hecho durante todos estos meses, que es hacer leyes adecuadas. Ahora tenemos un follón con las comunidades autónomas, nadie sabe qué hacer, que, en fin, cada tribunal va por su cuenta, y ahora el Tribunal Constitucional encima falla de esta manera, pues más lío todavía, ¿no? Y además, Pedro, que estábamos hablando de chuletones hace 8 días. Es decir, no creo que sea, puede sonar muy frívolo el apunte, pero la verdad es que tenemos 8 días. El frívolo fue el que lo dijo. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Continúa al frente de la cartera. Es curioso porque en 8 días, es decir, el lapso... No, quien dijo lo del chuletón no fue el de la cartera, fue el jefe. Fue el presidente. Tienes toda la razón, Juan Ramón, tienes toda la razón. Es verdad que estábamos haciendo una exhibición de gusto a la campaña de Garzón, al vídeo de Garzón. Exactamente, me estaba refiriendo a Garzón. Hace 8 días estábamos hablando de chuletones. El sábado viene aquí este chaparrón de la crisis de gobierno, donde yo creo que la salida de Calvo es muy significativa en el sentido a la luz del debate que estamos teniendo, porque hoy Juan Malamed llevaba una información que a mí me pareció que en el mundo, que bueno, que realmente Calvo había planteado en un comienzo el estado de excepción, pero a su vez Calvo está aludida apretando las tuercas, ¿no? Y presionando al tribunal. Entonces, creo que por eso insisto tanto en el que es imposible sustraerse del tema político, aún siendo venenoso que esté presente. Claro, es que hay un antecedente de Conde Pumpido que es no hace falta pero por si acaso, pongamos la advertencia de que es un jurista y un juez muy prestigioso, absolutamente preparado, con una carrera intachable. Dicho esto, a Conde Pumpido, en la manera en la que se mezcla, y lo decía Karina, y yo estoy de acuerdo, el mundo judicial y el político, en esa especie de aguas extrañas, hay una frase que va a acompañar a Conde Pumpido toda la vida, que él fue fiscal general del Estado, ¿no? Que fue, las togas tienen que mancharse con el polvo del camino. Que venía a decir, y eso es lo que se ha interpretado, oye, igual resulta que mañana su señoría dice que no era el sentido, pero venía a decir que los jueces en la aplicación de la ley tenían que tener en cuenta la situación política del país. Es decir, que la justicia tenía los ojos vendados, pero bueno, si miraba así un poco, podía mirar por abajo para quizás tomar la rotondilla de algunos principios legales para, bueno, no favorecer un poco al gobierno en ese camino del que también hablaba Ábalos, por cierto, el otro día. Tenemos mucho camino, ¿no? O también puede ser piedras en el camino, acercarse a la realidad de la gente. Pues sí. Bueno, pero es que la realidad de la gente está perfectamente definida en la ley. Es decir, la ley se abstrae de todas las consideraciones porque tiene que estar abstraída. Es decir, el juez no puede ver el telediario, no puede leer Twitter. Pero es una obviedad, pero la ley no puede aplicarse fuera de un contexto social determinado. A mí me parece una frase en ese sentido positiva, si la interpreto, a lo mejor ingenuamente, como pegar la justicia a la calle. Los jueces pero no son robots. No, pero es que deben serlo. No. El juez debe ser un robot. Claro que sí, debe ser una aplicación de la ley. Porque si aplicáramos la ley, no necesitaríamos jueces.
No. Tú dices, artículo 5 del Código Penal dice tal, tú has hecho tal, a la cárcel. No, es que hay un... No, pero, claro, efectivamente. No. Pero, Juanra, claro que sí, hay el juez tiene que decir... Perdóname, es que Chapu. Estamos en un contexto político Perdóname, Chapu, hay atenuantes. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de algo más abstracto. Ese es un contexto. Es que pero vamos a ver, hay atenuantes, hay agravantes, hay juicios, déjame, por favor, hay defensor, hay fiscal. Es decir, si la aplicación fuera estricta, tú meterías el delito en una máquina y te saldría la sentencia. A eso me refiero. No, porque hay un proceso judicial en el que se tiene que comprobar agravantes, atenuantes y probar la culpabilidad. Claro. Ahora, y ese es justamente el que está teñido, Chapo. Y claro, el que se está tiñendo de desconfianza es ese. Claro, pero lo que no se puede hacer es medir el contexto social. Es decir, una violación es una violación hoy y hace 15 años. Pese a que pero no lo tiene que mirar según la ley. Pero no un abuso, es decir, pero hay discusiones sobre diferentes grados. Es que claro, pero que se transmiten, yo creo que una discusión de grados que se transmiten en la ley. Por eso se cambia la ley. Ya, no, pero si está muy bien. Si las leyes son para cumplirlas, pero yo vuelvo a repetir. ¿Qué necesidad tengo yo de jueces si cojo la ley? Luego, si no vale, la cambio. Pero cojo la ley, veo artículo tal, lo meto en una máquina de sentencia tal, y me sale la sentencia como si fuera un café. No. Hay juicios para algo. Claro. Y cuando se habla de una justicia, por lo menos en mi concepto, pegada a la realidad, es que la justicia tiene que ejercerse en una sociedad determinada. El contexto determinado no es una justificación del delito, es simplemente una comprensión de la realidad sobre la que se trabaja. El juez no tiene que comprender nada que no sea, que si eres inocente o culpable. Bueno, pero ¿qué más tiene que entender? O sea, tiene que entender el juez de verdad si en la sociedad hay una sensibilización mayor ese día en torno a esto o a lo otro. No estoy hablando de eso. Ah, claro. Es que aquí sí se está hablando de esto. Vamos a ver, yo no. Yo lo que te estoy diciendo es que la justicia, desde mi punto de vista, la justicia no puede ser ajena, y además eso te lo dice cualquier jurista, o por lo menos con lo que he hablado yo, que la justicia no puede ser ajena a la realidad en la que se administra, sobre la que se administra. ¿Eso quiere decir que hay delitos que están contemplados en el Código Penal y que no lo son por producirse en determinado contexto? No. Los delitos son los que son. Las penas son los que son y lo que dice el Código es lo que es. Lo que pasa es que tienes que entender que el término atenuante, por ejemplo, o el término agravante, tiene que ver con eso que estoy diciendo. Naturalmente. Claro, pues eso. Bueno, pero es que un atenuante y un agravante no está en el contexto político, está en la propia ley. Yo no hablo de política, estoy hablando de sociedad. Y volvemos al tema, volvemos al tema del polvo de la toga, porque yo lo entiendo así. Vale, el polvo de la toga, lo que quiero decir es que la interpretación que se ha dado de una frase que fue prácticamente histórica entre juristas es que el propio Cándido Conde Pumpido, y esto no lo ha negado, estaba hablando de que la ley tenía que aplicarse y los jueces tenían que aplicarse dentro de un contexto político de las cosas. Yo creo que a mí me costó una gran bronca en las redes sociales decir un día que no había un juez que yo conociera que hubiera aplicado una ley que considerara injusta, y me provocó una reacción de parte de gente que pensaba como Chapu por haber planteado una cosa que se parecía mucho a lo que ha dicho Juan Ramón. Yo quería comentaros una cosa que me parece interesante. El Tribunal Constitucional dice, y esto lo que quiero hacer ver es lo importante que es el diseño de las instituciones. Las leyes son instituciones, pero el diseño de las instituciones que tenemos es mucho más sabio de lo que creemos. Nosotros luego usamos las instituciones, las hacemos avanzar en una determinada dirección, las condiciones sociales influyen, etcétera, pero las instituciones tienen un planteamiento de fondo. Imaginémonos que el gobierno hubiera hecho caso a lo que dice el Tribunal Constitucional y hubiera partido de saque con la idea de que había que ir al estado de excepción para combatir la pandemia y restringir los derechos de los españoles. ¿Qué creéis que hubiera pasado en marzo del año pasado si el horizonte hubiera sido, señor Sánchez, la única manera de usted de retener a los españoles en sus casas y de salvarlos de la pandemia es dictando el estado de excepción? Pero este Estado requiere una mayoría considerable para que no le acusen de que usted es un dictador. Este Estado requiere que usted lleve las medidas antes al Parlamento y que se asegure una mayoría que ahora mismo es muy frágil. ¿No creen ustedes que eso hubiera precipitado un acuerdo con la oposición, que era lo que todos los españoles decían en marzo cuando decían queremos que los políticos se unan para combatir la pandemia? Yo tengo poca duda.
Hay un elemento que también ha habido siempre, o sea, es decir, el partido de gobierno, o sea, el ejecutivo, por decirlo así, en un estado de precariedad en sus votos, eludió en muchas circunstancias el control parlamentario, y en buena medida esos debates quedaron más digamos que escondidos o dispersos en un debate que ni siquiera era del todo jurídico. Es decir, porque yo realmente creo que el punto es ese, no es realmente como insisto, que Margarita Robles decía el gobierno hizo lo correcto, es que no están diciendo que el confinamiento fuera inconstitucional, era la forma en que se había hecho. Entonces, por eso que yo insisto y os pregunto, y realmente me gustaría escuchar a una persona que fuese capaz de colocar eso en un diagrama político, cómo queda también el Parlamento. En ese, que además también es cierto que la convocatoria y las reuniones también se retrasaron con respecto a lo que estaba ocurriendo. Pero es que el varapalo en realidad, dado la cantidad de partidos que votaron a favor de ese estado de alarma, por las mismas razones comprensibles probablemente por las que se aplicó el estado de alarma, la sentencia es un varapalo al legislativo, ¿no? Es decir, que está diciendo, es que el Parlamento os comisteis esto, y esto no tenía que ser así, teníais que haber sido más recelosos de la norma para ver qué es lo que sucede. Otro de los argumentos que se plantean es, ¿y ahora qué sucede?, ¿no? Decía Conde Pumpido que desprovee al Estado de una de las herramientas fundamentales para luchar contra las pandemias, pero la ley orgánica se puede cambiar. Es decir, que nunca nos había sucedido esto. Quizás se puede cambiar. Bueno, ya debería estar cambiada. Claro. Carmen Calvo en mayo de 2020 dijo que se construiría un nuevo esquema legal para resolver esto, y estamos igual. Pero que creo que la aplicación de los estados, esperando. Claro. Creo que la aplicación o la limitación o suspensión de derechos creo que deben inscribirse dentro de un estado excepcional o de alarma o de algún tipo. Que no pueda ser, oye, mira, vamos a hacer una ley que por una legislación ordinaria, pues resulta que se puede meter a la gente en su casa. O sea, a mí me parece bastante bien el engorro del estado de alarma, de los pactos. Pero una pregunta, Chapo, ¿qué hubiese pasado? Es decir, sí, vamos a colocar que es una de las cosas, y te lo pregunto porque además tú eres muy, muy beligerante en el tema de periodismo. En un estado de excepción, tú puedes limitar, por ejemplo, el derecho a la información. Uh-huh. O sea, hay muchos dobleces que yo me pregunto hasta qué punto se cumplieron o no. Yo no creo, yo creo que había información disponible y prueba de ello es que Juan Ramón estuvo todas las noches además con sus cartas a las enfermeras, que a mí no se me olvidan, a las cartas de las enfermeras, de todo el personal sanitario, que estaban diciendo realmente estamos trabajando en condiciones deplorables. Entonces, ¿cómo casan esas cosas? ¿No? Sobre todo a toro pasado, esa sanción de toro pasado es una de las cosas que más me inquieta. O sea, que tú te refieres a qué hubiera sucedido si el estado de sitio hubiera dado la potestad para suspender la acción de los medios de comunicación. ¿El estado de sitio no? El estado de excepción. Estado de excepción. Perdón, el estado de excepción, disculpadme, ya tengo un estado y estoy en un estado ya paulático. Ya no podemos asomar ni a la ventana. Querido Chapo, es viernes, estamos todos iguales. Sí. ¿Tú crees que la pregunta es si se hubiera suspendido los medios de comunicación? Yo creo que no. No lo sé. O sea, sencillamente me planteo que hay una poca claridad en el análisis que se hace legal y de los derechos, porque además hay derechos que coliden de pronto y que se solapan, ¿no? Claro. Entonces, ese es yo creo lo que buena parte de la audiencia se debe estar haciendo la misma pregunta. Yo no tengo nociones de derecho, no conozco el pensamiento judicial ni jurídico, y me llama la atención y me inquietan ese tipo de cosas. Pero, Karina, yo no sé lo que hubiera pasado. Yo creo que me parecería un exceso tan fuerte pero es verdad que tendemos a pensar que cosas no van a pasar que luego sí igual pueden suceder. No adscribiría la sospecha al gobierno de Sánchez de querer hacer eso, pero sí que recuerdo la escena en la que salió un hombre uniformado a una rueda de prensa diciendo que se estaba haciendo un seguimiento de las corrientes contrarias al gobierno. Eso no se puede negar. Es decir que... y a mí se me pusieron los pelos de punta y Karina, a ti se pusieron de punta más todavía. Claro, pero mi este pregunta juego lo es conoces. esa. Porque la pregunta que os planteo es, primero, puedo comprender que haya una lentitud normal de la justicia, pero es que esto llega mucho más tarde
y condiciona, insisto, la prórroga. Entonces, a mí me inquieta, me llama la atención sobre todo por eso, porque el Congreso queda muy señalado, ¿no? En no haber visto o no haber sido consciente de todos los elementos que estaban en juego. ¿Sabes lo que yo creo? Primero, hasta Vox, y el otro día lo recordábamos, que impulsó este recurso, votó a favor del estado de alarma. Yo no recuerdo, corregidme si me equivoco, no recuerdo que nadie planteara en aquel momento un estado de excepción. No recuerdo que nadie planteara en ese momento un estado de excepción. De hecho, hubiera sido criticado por el exceso de poder que confería. Pero entonces yo ahora, solo una cosa, Pedro. Considero muy pertinente lo que dice Karina, de que ha pasado un año. Claro, ¿qué consecuencias debería tener esto? Dice Cándido Conde Pumpido, y es discutible, que esto desarma al Estado. Bueno, ¿por qué no, como dice Chapu, por qué esto no sirve para que de una vez se impulse una modificación legal? Pero es que también podemos modificar la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma. Claro. Como decía Chapu hoy, claro, pues hágase. Claro. Oye, pero esto sí, es lo que... Perdón, Pedro. No, decía que tanto el gobierno como los partidos que optaron por el estado de alarma se equivocaron según el Tribunal Constitucional, entonces vale, pues ya está, hagamos las cosas bien. Actúen en consecuencia, claro. Y esto no termina aquí, o sea, hay admitidos otros recursos, uno de ellos, que vamos a ver qué sucede, es por la limitación, o sea, por la extensión de los 6 meses en el plazo del estado de alarma sin tener que renovarlo. Exactamente. Y eso, ojo, también, a ver qué pasa. Que es casi dejación de funciones. Claro, como el Parlamento dice, no, venga, tira, ¿no? 6 meses. Bueno, pues tira, ¿no? Bueno, vamos a... Pero a ver, la oposición, y disculpa una última apunte. Sí, no, por supuesto. Juanra, la oposición yo he discutido hoy con estaba encantada que se prorrogara el estado de alarma, porque así las comunidades autónomas de signo político diferente así no tenían que hacer otra cosa. O sea, que no se pongan ahora también la oposición estupenda. Buenas noches. Que hablando de reproducirse, os está afectando el calor ahí en Madrid, ¿no? Porque es que, ciencia aparte, ¿sabéis lo que estáis diciendo? Sí, me parece que estáis poniendo, bueno, la pata dentro del tiesto, fuera del tiesto, no sé dónde, pero la pata entera, la pata hasta la ingle. Bueno, es una crítica, no sé si muy fundamentada. No sé, sí, pero no sé a qué. Yo tampoco sé. Ni a quién. Eso aplica a las avispas. Yo tampoco sé a qué se refiere. Pero sé que hemos metido la pata en algún momento. Con las avispas. En algún momento es viernes. Que a micrófono cerrado comentábamos, Chapu y yo. Metemos la pata continuamente, pero me gustaría saber por qué. Sí. No, pero a lo mejor es algo de las abejas. Me dice la voz de los supercicutas, que esto solo lo recordarán los más viejos del lugar, que se refiere a la cosa esa que ha dicho Chapu a Paulaza, de que los hombres algún día podríamos parir también. Bueno, me juego una cena con el oyente. Me juego una cena que venía por las abejas. Claro, me juego una cena con el oyente a que esto va a suceder. Aparte me la puedo jugar en un restaurante caro porque él y yo probablemente vayamos a estar criando malvas. Hay que tener cuidado con las cosas que dice Chapu. Que hay que tener cuidado con las cosas que dice, porque yo discrepo muchas veces, como hoy he discrepado y sigo discrepando. Volveremos a discutir luego a micrófono cerrado. Pero Chapu, recuerdo que cuando empezó la pandemia me habló una vez en un pasillo aquí en la radio, aquí vamos a llegar a 5.000 muertos. Y digo, no digas barbaridades, hombre, ¿cómo estás? ¿Y dónde estamos ahora? O sea, que a lo mejor yo lo del parto creo que es una inexactitud, pero tiempo lo dirá. No sé, a veces me preocupas un poco con esa capacidad que tiene. Oye, no tiene por qué ser malo. A mí me lo parece. Aparici pone el dedo en los temas álidos. Bueno, venga, que tiene caña, ¿no? Sí, hombre, Aparici tenía que estar en... No, pero la transición esa de los viernes está muy bien. Yo con el oyente me juego una cena que no pagará ni él y yo, porque esto no lo veremos ni él y yo, a que esto sucederá en algún momento. Oye, y tiene razón Adriana Lastra. No reveles nada más. No, tú has oído su frase hoy que ahora vamos a comentar. No. La
La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Onda Cero. Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 56.473 56473 de la serie 107 107. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. 98.0. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 TFSIe puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de Indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. ¿Aún no conoces el MBA de ESCP Business School? Estudia un año en 2 de nuestros campus europeos, con proyectos de consultoría reales y 25 especializaciones que cambiarán para siempre tu futuro profesional. 5 últimas plazas. Infórmate en www.somosescp.com. Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Onda Cero. 30 años juntos. ¡Qué bueno! Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien. Ya lo sé. Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021. La Brújula. Juan Ramón Lucas. Voy a aclarar algo con respecto a la llamada que recibíamos antes de una oyente farmacéutica. Se refería
y yo no tenía esa información en ese momento, a que en efecto en el homenaje del otro día los farmacéuticos pidieron que se incluyera, y parece que no se incluyó, a los 26 que habían muerto por la COVID. Es verdad que ha habido otros homenajes a los farmacéuticos, en concreto a los que ha asistido el gobierno, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como me recordaba Chapu ahora, micrófono cerrado, pero en este caso el sentido que tenía la queja del oyente era que no estuvieron los 26 y sí los 102 de personal de hospitales, personal médicos, personal enfermero, pero no los 26 farmacéuticos. Bueno, lo que le preguntaba a Chapu hace un rato, ¿qué ha dicho Adriana Lastra esto? Ya vemos por fin la salida a la pandemia, ya estamos casi tocándola con la punta de los dedos. Ya vemos también cómo todos los organismos nacionales, pero también internacionales, señalan que vamos a liderar el crecimiento y la creación de empleo. Y los dirigentes políticos deberíamos acompañar también esa ilusión, no sembrar dudas, división y confrontación, como hace cada día la derecha de nuestro país. Bueno, a mí este mensaje, lo decía en el norte esta tarde, me parece irresponsable, francamente, porque los expertos dicen que por lo menos hasta bien entrado el año que viene no nos vamos a olvidar de todo esto, y la crisis económica está dejando unas huellas de las que vamos a tardar mucho en recuperarnos. Entiendo el optimismo y la necesidad de alentarlo por parte de Adriana Lastra, pero me parece irresponsable. ¿Por qué me parece irresponsable? Pues porque esto alienta el descuido y el relajo en la necesaria prudencia ante la enfermedad. Me gustaría conocer en todo caso vuestro punto de vista. Chapu. Coincido con... Bueno, espera. Mira, me voy a colar. Sí. Porque creo que... Yo ya no tengo ninguna autoridad con mis tertulianos. No, hombre, no, señor director, por favor, no me diga eso. Dale. Lo coincido con Juan Ramón en el tema de que Adriana Lastra no solamente siempre da el brochazo, que es su especialidad, y yo creo que en buena medida ella es un poco como la aparejadora, no quiero ofender a los aparejadores, pero del discurso del Ejecutivo, y no lo está diciendo en este momento cualquier persona, es la mujer que tiene más poder dentro del Partido Socialista. Entonces creo que realmente hay un tema tan complejo el enredo que hay entre lo partidista y el interés público que y sobre todo en el caso de una persona como Adriana Lastra creo que resulta mucho más lesivo. Chapu. Verdad es que bueno, ya veis, a lo mejor pasen. Vale. Venga. Que empleando también algunos de sus adjetivos, los que suele ella emplear cuando está en la tribuna del Congreso de los Diputados, su declaración es casi indecente, porque estamos en una quinta ola donde los casos aumentan cada día muchísimo, se están planteando todas las comunidades autónomas qué hacer ahora que si hacen el toque de queda, lo que habíamos comentado antes del Tribunal Constitucional, si le va a dejar armas o no tienen armas jurídicas para efectivamente hacer todo esto. Estamos con cancelaciones del turismo por parte de la gente que suele venir aquí, ¿no? De los alemanes, de los ingleses, etcétera. O sea, es un desastre en cierta medida. Y que venga esta señora aquí a contar, es que está mintiendo, es que no es que esté dando un aire de optimismo, que por supuesto eso siempre está bien, que lo necesita la sociedad española, que nos lleva adelante, venga, vamos a salir de esto y tal. No, es que no está diciendo la verdad directamente. Entonces, y que eso lo diga la señora, que como dice Karina, que es la que más manda en el PSOE, una vez que se ha ido Ábalos, es un poco fuerte, ¿no? No, a mí lo que me parece, yo no juzgo la declaración, lo que tiene de verdad o no, lo que tiene lo que tiene de ajuste a la realidad, de perspectiva, lo que a mí me parece es que es irresponsable porque incita a una confianza que todavía no podemos alentar. Claro, yo creo que hay una expresión de una agenda política de la alegría, que es la que maneja Sánchez y el gobierno en los últimos tiempos, y que pues fía su estrategia al final de la pandemia a una especie de estado de gracia en el que pues volvemos a quitarnos las mascarillas, nos sonreímos, hacemos una cuenta atrás, casi todos juntos, casi como las campanadas de Nochevieja y los días que quedan para la inmunidad de rebaño que se han dejado de decir en los últimos días, ¿no?
Y esa cuestión afecta, como dice Sánchez, no, como dice nuestro director Juan Ramón Lucas, afecta al estado de ánimo y nuestra percepción del riesgo de la pandemia, que yo creo que influye más en los contagios que las propias medidas. Es decir, yo siempre, y esto es una creencia, una precientífica, ¿vale?, que viene a decir que yo creo que lo que afecta es lo que pensamos, o sea, ¿hay virus o no hay virus? Y ahí, pues el tema de Sánchez, de esto está terminando, no necesitamos estado de alarma, se han terminado las mascarillas, Adriana Lastra, estamos tocando con los dedos el final de la historia, pues creo que efectivamente afecta. El gobierno vende esto porque necesita en su estrategia de decir que va a venir el maná del cielo, que nos vamos a poner ricos con los dineros de Europa, que vamos a crecer una barbaridad, que vamos a vivir pues prácticamente en la opulencia, ¿no? Y en la salud. Y ojalá acierte, pero luego la realidad tiene sus reveses. Yo no he visto lo que bueno, vosotros habéis apreciado esto de la imprudencia que transmite Adriana Lastra en el tema sanitario. Como yo no le concedo ninguna autoridad a Adriana Lastra en el tema sanitario, sí le concedo una autoridad del punto de vista de la democracia, y lo que me molesta de sus declaraciones es ese cállense y alinéense todos aquí detrás mío, y dejen de hacer olitas y de estar oponiéndose o criticando todo lo que hacemos. Eso sí que no me parece. O sea, eso sí que me parece. O sea, en el ámbito de decisión de Adriana Lastra, me parece lamentable que esa sea su aproximación al concepto de la democracia. O sea, si tenemos una democracia es porque aceptamos el pluralismo y porque queremos vivir en un marco de tolerancia y aceptar que haya gente que esté todo el día criticando. Oye, es que los periodistas somos expertos en eso. Ahora, si nos van a mandar callar y todos tenemos que pensar lo mismo, pues yo creo que esa sí que es una enfermedad grave y no tiene fácil arreglo, y no hay vacuna. Pero esa es compartida en general por todos los políticos. Lo que yo insisto veo más inquietante es que se vuelva a hablar como hizo Sánchez hace un año, de bueno, ya está, dentro de poco todos a salir a la calle, esto lo estamos tocando con la punta de los dedos. No, mire usted, no porque usted le dice eso a la gente que afortunadamente no es mucha, que se pone, que se quita la mascarilla en la calle porque ya no es obligatorio llevarla a cierta distancia, y bueno, y a los chicos jóvenes que se creen que todo esto es un montaje y tal, y además o incluso a los que pueden tener reservas, no, mire, es que ya lo estamos tocando, venga, ya está, no pasa nada. Si pero lo que pasa, Juan es Ramón, que este señor ganó la guerra a la pandemia el año pasado y luego nos vio la sonrisa sin mascarilla y bueno, es que ha proclamado el jolgorio por lo menos 3 veces. Sí, lo ha derrotado varios. Pues hoy ha sido Adriana Lastra. Es reprochable desde 2 puntos de vista. Primero, porque es una retórica tremendamente cursi e infantilista. Porque es verdad que Sánchez dijo lo de salgan a disfrutar la nueva normalidad, Pedro Sánchez, presidente de gobierno. Sin embargo, también es cierto que la ministra de Salud, esta semana se ha encomendado al tema vacunación. Es decir, adicional a la vacunación, no hay medidas que contengan, ¿no? Sobre todo porque a mí me llama la atención la estigmatización de los jóvenes, que lo puedo comprender, porque quizás son las expresiones más vistosas, pero también es cierto que hay una serie de medidas que se tienen que aplicar y que se tienen que continuar aplicando, y de hecho muchos países, Israel por ejemplo estaba considerando volver a recuperar los aforos dentro de. Entonces la falta de información que hay con respecto a la pandemia, la propia falta de información en el punto de vista de los organismos multilaterales que intervienen en ella, ¿no? Hasta esta idea yo a veces tengo la sensación de que cuando me echo hidrogel en las manos estoy haciendo algo inútil. De la misma manera que cuando me miden una temperatura, porque no tenemos realmente claridad de lo de los aerosoles, lo venimos a considerar con mucha más certeza mucho tiempo después. No, y además el final que se dibuja de estamos tocando con los dedos el momento feliz en el que esto de pronto se pase y volvamos a ser los que... No va a ser así. Es decir, todo apunta a que el final de la pandemia, final médico, no existe, porque va a seguir ahí, será una enfermedad que se quedará con nosotros y habrá un momento que tendrá que ser heroico a la hora de que hay un país que tenga que asumir dolorosamente y de una manera muy madura que determinados niveles de fallecidos diarios y determinados contagios y enfermedad sean asumibles para volver a la vida que tenían. Miramos
os voy a proponer, si quieren unos minutos, alguna reflexión, que además tendrá encuentro con entrevista, en torno a una serie de televisión que va a su segunda temporada y que a mí me ha puesto ante una reflexión que me he hecho muchas veces. Hablo del Cid. Y voy a compartir algo que he pensado en más de una ocasión cuando a menudo paso por Vivar del Cid, que es un pueblo situado al norte de Burgos, donde hay, pues pienso, debería haber un museo espectacular sobre el Cid, debería haber alguna suerte de posibilidad de encuentro con la tecnología que ahora existe en torno a la figura legendaria de este mercenario que fue tan que es tan referente, o debería serlo, para todos nosotros. Y entonces yo me pregunto si en este país somos capaces de tratar a los héroes, pues no sé, como los franceses hablan con fervor de Carlomagno, Juana de Arco, los ingleses al rey Arturo, los escoceses a William Wallace. En España tratamos a los héroes como hacen otros países con los suyos, no sé, en Chile, en Venezuela, Bolívar. Bueno, a lo mejor Bolívar podemos elegir otro héroe, no sé. Este es un mal héroe. Vale. Claro. Pedro, los héroes tienen su espacio en el ánimo social popular de este país. ¿Tú crees que lo tienen como... Bueno, hay un William Wallace, una Juana de Arco, un Carlomagno? No, yo creo que los tratamos bastante mal. El ejemplo de ello es que estamos hablando de esto esta noche, porque hay una serie que está hablando de un personaje histórico como el Cid, que mucha gente piensa que a lo mejor que ni siquiera existió, y existió, el Cid fue de verdad. Y claro, aquí no se hacen películas, series, normalmente no hay una serie o una película en la que se realce las gestas de personajes históricos como el Cid, como hemos dejado pasar Juan Sebastián Elcano, como hemos dejado pasar Magallanes, como hemos dejado pasar un poco todas estas personas que de alguna forma marcaron la historia, tanto como cuando los hombres fueron a la luna, ¿no? Y en el caso de Cid, además hay un punto político que cada uno además se lo quiere llevar a su terreno, que es curioso eso también. Hay algo que a mí me gustaría comentarte, Pedro, que yo puedo comprender que hay dificultad de alguna medida para entender ciertos personajes, pero también creo, y quiero rescatar el hecho de que creo que ha habido tratamientos literarios interesantísimos. Arturo Pérez Reverte hace 2 años, con Sidi, que él te plantea a Sidi como un mercenario, ¿no? Pero sin quitarle esos elementos que tienen los héroes que él suele retratar. Yo creo que a Arturo Pérez Reverte le gustan mucho esos héroes con fisuras, ¿no? Él como narrador desconfía de los héroes que actúan con grandes banderas y con palabras en mayúsculas, y es muy saludable esto, porque la literatura siempre actúa como un mecanismo para ir a buscar las fuentes originales. Creo que es lo mismo que ocurre con lo audiovisual, ¿no? Entonces creo que nunca es tarde insisto, estoy de acuerdo en lo que estás planteando de fondo, pero nunca es tarde. Y si hay medios disponibles para ello, yo creo que vale la pena. Pero está muy bien discutir si un héroe realmente lo fue, o cómo fue, o qué características tiene. Lo que cuenta Pérez Reverte es magnífico, por otra parte, y además es un debate sobre el Cid, me parece que es muy interesante. Pero lo que nos pasa en España es que ni siquiera los conocemos, o sea, no llegamos a ese umbral para asomarnos a un punto en el que Pérez Reverte nos pueda decir: oigan, ¿ustedes piensan que el Cid era así? Pues yo pienso que era de otra manera. No, es que no los conocemos siquiera, es que no sabemos quiénes son, ni tenemos un recuerdo, digamos, tribal de nada de eso. Yo creo que hay una asimetría en el tratamiento del héroe que hacemos. No te tienes que ir a otro lado, Juanra. No, dale. Vale. Y es que en España solo se asume o solo se celebra el héroe perdedor, el héroe débil. Es decir, el héroe fuerte que gana, el ganador está muy mal considerado en España, ¿no? Eso está bien en la medida en la que no somos un país en el que hay una crueldad hacia el loser, pero sí que
negamos todo al ganador. Se me ocurren que no fue héroe y ha tenido que rescatarse de la memoria a trompicones Blas de Lezo, que defendió Cartagena de Indias, y en cambio nos acordamos mucho de la que nos dieron en Trafalgar. Esto tiene una relación con los sanitarios. Sentido pesimista. Sí. Claro, es decir, que bien los han al Trafalgar, os fuisteis héroes porque perdisteis, si llegáis a ganar, sois unos imperialistas hijos de puta, con perdón, ¿no? Pero es que eso es así. Perdón, que es viernes. Se me ha escapado por el viernes canalleo. Y esto pasa un poco con la pandemia, hablábamos. En la medida en la que hay sanitarios que se les aplaude como si fueran héroes, cuando en realidad era gente que iban a morir cubiertos con bolsas de basura. Cuando están protegidos se les deja de aplaudir. Vuestro padre os dejó un legado. Espero que estéis a la altura. Da igual quién ataque a quién. Al final los hermanos se despedazarán. Hasta que uno se quede con todo. Ya lo he visto otras veces. Mi madre ya me avisó. ¡Aguantad, castellanos! Si mi rey lo ordena, seré el primero en atacar esa muralla. Y si Dios lo quiere, el primero en morir. Yo te haré caballero, Rui. Te daré un título, tendrás tierras y un castillo. ¿Qué más quieres? Pídemelo y será tuyo. Tómalo y cumple tu juramento. Hasta ese día te esperaré. Si Rui se queda contigo, ni siquiera yo seré capaz de parar a Sancho. Si tengo que ir a la guerra contra todos, ¡lo haré! David Porrinas, autor del Cid, Historia y Mito. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. ¿El Cid es un gran e injustamente olvidado? El Cid... ¿O no? ¿O es una impresión personal equivocada? No. Es que hay dos Cides muy bien diferenciados. Uno es el literario, que conocemos a través del Cantar de Mio Cid, de otras leyendas posteriores que se le asocian, como es la Jura de Santa Gadea, la batalla después de muerto, que cuajan todas en el imaginario popular, especialmente gracias no solo al Cantar de Mio Cid, sino también a la película de Anthony Mann. Pero hay ese otro Cid histórico que refleja esta serie, que ese sí es un gran desconocido para el público. ¿Qué era? ¿Un mercenario? ¿Un héroe? ¿Qué era? Pues un poco de ambas cosas, ¿no? Porque al Cid no se le puede simplificar únicamente diciendo que fue un mercenario. Realmente fue un mercenario, actuó como tal, pero solo 5 años de su vida. Y un mercenario con matices, porque de pasar a ser un comandante mercenario al servicio de los reyes taifas de Zaragoza, él evoluciona y se convierte como una especie de ministro de defensa dentro de esa taifa. O sea, es el encargado de los recursos militares y las tropas de un reino de taifas. Entonces, bueno, pues durante un periodo de su vida pudo actuar como comandante mercenario, pero también fue vasallo, también fue señor de la guerra independiente y héroe. Pues él consiguió desde luego en vida grandes logros que luego fundamentarían la creación de un mito literario. Claro, pero su realidad responde a la realidad histórica española, que era un territorio de frontera donde él se movía. En un lado estaban los musulmanes, en otro lado los cristianos, aunque esto quizás sea una simplificación, y él se movía en la frontera, en unos u otros según el momento. Sí, una frontera que no es una línea que se puede percibir en un mapa como las fronteras actuales. La frontera era una banda de territorio, era una franja de territorio amplia, una franja de interacción, de lucha, de guerra, sí, pero también de mucho intercambio. Y él, pues, es como una especie de mestizo de ambos mundos, que aun teniendo unos orígenes cristianos, pero pasa la mayor parte de su vida viviendo con musulmanes. Y conoce bien ambos mundos. Entonces, pues es esa especie de híbrido que sabe actuar muy bien a un lado y al otro de la frontera, y gracias a ello, al conocer profundamente los dos mundos, el cristiano y el musulmán, pues alcanza grandes logros militares y políticos, ¿no? Su acción personal se proyecta en la historia de España, o de no ser por el Cantar del Mio Cid hubiera quedado perfectamente olvidado. Pues es posible que desde luego no tendríamos el conocimiento que tenemos del personaje. Tendríamos el conocimiento histórico, pero no sería un personaje tan potente, porque lo que hace el mito es rodearlo de una serie de escalas humanas y también heroicas que atraen mucho al público, porque tocan mucho sensibilidades muy diferentes, y eso permite que sea un arquetipo vigente en el siglo XII, en el XIII, en el XIV y aún en la actualidad.
En ese sentido, una serie como esta nos sirve para entender mejor la figura del Cid, o es una especie de Juego de Tronos. No, esto es una oportunidad para que el público pueda conocer al Cid histórico. Desde luego lo que se vio en la primera temporada y lo que se puede ver en esta segunda temporada es que lo que tenemos de conocimiento histórico del personaje está ahí, está en la serie. O sea, es la gran oportunidad que puede tener el gran público de conocer a ese otro Cid, más allá del literario y del legendario, y que es ese Cid histórico, que es tan o más interesante incluso que ese otro Cid literario. A mí, le diré, personalmente me parece una figura fascinante. O sea que me parece que todo lo que podamos contar de este personaje sería poco. Pedro Narváez, no nos queda mucho tiempo, quería hacerle, profesor, alguna pregunta. Vale. Sí, nada, solamente una cosa. Buenas noches, David. En tu libro se sugiere que Jimena, la mujer del Cid, fue de alguna forma la que creó la leyenda del Cid. ¿Eso es así? No es así. No sabemos. Es una hipótesis. Pero desde luego lo que sí podemos intuir es que Jimena tenía mucho interés, no solo Jimena, sino también el obispo Jerónimo, ese obispo cluniacense de Valencia, tendría mucho interés en mantener viva la memoria del señorío de Valencia asociado al campeador, porque en el futuro podrían tener posibilidad, a lo mejor no ellos, pero sí sus descendientes, de recuperar lo que legítimamente habría conseguido conquistar el campeador. Entonces, bueno, pues no puede descartarse la posibilidad de que Jimena y Jerónimo pues empezaran a sembrar algunas semillas de algo muy complejo que va evolucionando además a lo largo de todo el siglo XII y que tendría tantas versiones como distintos juglares recitaban ese cantar. Lo que tenemos es una copia que es de principios del siglo XIII, que es fijado por escrito y es lo que tenemos, pero no tenemos esas otras versiones que los distintos juglares irían recitando. Profesor David Porrinas, autor del Cid, Historia y Mito, leo que el rigor histórico de esta serie es probablemente una de sus mejores cualidades sobre el papel. Así que habrá que atender en Amazon desde ayer. Gracias, profesor, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Yo te haré caballero, Rui. Te daré un título, tendrás tierras y un castillo. ¿Qué más quieres? Pídemelo y será tuyo. Tómalo y cumple el juramento. Hasta ese día te esperaré. Si Rui se queda contigo, ni siquiera yo seré capaz de parar a Sancho. Si tengo que ir a la guerra contra todos, ¡lo haré! La brújula. Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pues vamos ya en este punto con la carta de Fernando Onega, que hoy se dirige a Alemania. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón, y no lo sé decir de otra forma. Buenas noches, Alemania. Buenas noches a mi amiga Amparo, emigrante de mi pueblo, que se casó en Colonia y ayer se ha quedado sin nada. Buenas noches a José Luis, sobrino, que cuenta los daños de las tiendas de Inditex en Westfalia y Palatinado. Buenas noches, Ignacio, Sergio, Josefina, que habéis hecho vuestra vida en Alemania y sois de la Terra Cha de Lugo, pero vuestros hijos han sido educados en alemán y tenéis amigos entre los desaparecidos. He visto las imágenes de lo que vosotros ya nunca podréis olvidar. Los puentes rotos, como en los bombardeos de las películas de la Segunda Guerra. Coches y trenes llevados por la corriente como juguetes de niños, grandes árboles arrancados de cuajo, hermosos pueblos que parecían de postal donde lo arrastrado por las aguas enfurecidas alcanza la altura de las casas, llanuras donde el campesino esperaba su cosecha convertidas en un mar que no es azul, sino marrón de lodo. Enormes piezas de hormigón que el agua levantó como hojas de cartón.
Y los muertos, Alemania y también Bélgica, Holanda y Luxemburgo. No me atrevo ni a dar una cifra. Solo sé que los contamos uno a uno y vemos crecer la cifra como en todos los desastres. Pido a Dios que los 1.300 desaparecidos sean sencillamente incomunicados. La furia del agua, Alemania grande. Cuando la naturaleza se cabrea, ni las más perfectas construcciones del hombre resisten su empuje. Y la naturaleza se ha cabreado. Lo notamos en España, donde las inundaciones también son cada vez más frecuentes y violentas. Dicen que es el cambio climático y a ver quién lo desmiente. Dicen que es el calentamiento global y supongo que sí. Repaso las imágenes de este Día del Carmen y veo fotos de pantanos de Andalucía que empiezan a tener sed y el verano acaba de empezar. Veo cómo Estados Unidos se quema y se inunda al mismo tiempo. La información internacional era hasta nada de política y de guerras. Ahora cada día es más de catástrofes naturales. Dentro de poco tiempo todos seremos campesinos mirando cómo vienen las nubes. Lo malo es que la rebelión de la naturaleza, se ha vuelto a demostrar en Alemania, siempre se produce sin avisar. O quizá lo que está pasando es un gran aviso de lo que nos puede ocurrir. La brújula. Pues con todo el dolor de mi corazón, tengo que deciros, Karina Sainz Borgo, Pedro Narváez, John Müller, lo he dicho bien, John Müller. Lo has dicho muy bien. Chapo Apaolaza. Pues qué bien me lo he pasado. Me voy a quedar en América Latina porque te llamo Chapo. Chapo Apaolaza. Pues tengo que deciros que se acabó. Y Pedro, claro. Coño, y Pedro Narváez. Hola, estás ahí, Pedro, ¿no? Estoy aquí, claro. Gracias por haber compartido esta noche con los oyentes. No sé cómo ha quedado esta hora, pero yo me lo he pasado muy bien. Y yo también. Ha quedado fenomenal. Y espero que los oyentes también. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana. Y de hoy en 7 días, pues creo que volveremos a encontrarnos aquí. Cuidaos mucho. Pedro, descendiente de los héroes de la isla de León, resistencia a los franceses. Sí, totalmente. Narváez. Y 25, se acaba el programa, se acaba la semana con el resumen que siempre nos deja Carlos Rodríguez. Muy buen fin de semana, hasta el lunes. El nuevo gobierno va a reforzar aún más la presencia de mujeres al frente de los ministerios y se incorporan perfiles procedentes de la acción municipal, la política de proximidad, con trayectorias de éxito en la gestión en sus respectivas ciudades. No es que haya hecho una remodelación, ha hecho un terremoto en forma de crisis de gobierno en un gobierno en crisis, pero en definitiva es una moción de censura que se realiza a sí mismo. Vamos de lleno con las noticias porque en Cuba ese domingo ocurrieron protestas que no se veían desde hace décadas. Hubo violencia y represión. Nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo los Castro! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Que en Cuba las calles son de los revolucionarios y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo.